valores debajo del cero. Estamos hablando de 0,00000001 referido a un pico, ¿no? Entonces, a expresar estos valores de 470 en toda esta cantidad de ceros, los representamos en 470 multiplicado por la expresión. Aquí el factor es 10 por 10 a la menos 12. Entonces, estar expresando toda esta cantidad de ceros, representamos una vez más en la letra que representa P. Picos, 56 nanofaradios, 33 nanofaradios, vamos a encontrar 22 microfaradios, 100 microfaradios. Entonces, en la capacitancia eléctrica vamos a manejar la unidad de faradios, que es representada por la letra F, pero también vamos a ver los prefijos, en este caso submúltiplos, que son los más comunes, micros, nanos y picos. Bien. ¿Hasta aquí alguien tuviera alguna pregunta, duda respecto a los prefijos que se manejan? Muy bien. Entonces, continuando con la capacitación del día, después de haber conocido lo que son los prefijos, fíjense, después de haber conocido lo que son los prefijos en la instrumentación eléctrica, ahora vamos a empezar a conocer los amperímetros, voltímetros, ohmímetros. Vamos a hablar acerca de los osciloscopios, qué son los generadores de señales, vamos a hablar de fuentes de alimentación, vamos a hablar de los microscopios digitales, limpiezas con ultrasonido, vamos a hablar de las estaciones de soldar y por último las herramientas generales que un electrónico necesita para el área de trabajo. Bien, entonces continuando con la instrumentación electrónica, conocemos al multímetro. El multímetro es este equipo de acá, en el cual están en conjunto con varias otras herramientas. Internamente de este equipo, que no es más grande de la palma de la mano, podemos encontrar un ohmímetro, que nos puede ayudar para medir la resistencia eléctrica de un elemento. También vamos a encontrar un amperímetro para medir la corriente DC. Algunos de ellos también tienen amperímetros para medir la corriente en alterna. Otros tienen el capacitómetro para medir las unidades del capacitor. Otros tienen el voltímetro DC, voltímetro AC, el termómetro para poder medir la temperatura. Algunos multímetros también cuentan con frecuenciómetro, que es para poder determinar la frecuencia de la red. Si está conectada a 50, 60 o hay alguna variación en esta frecuencia. Bien. Entonces, el amperímetro, recordemos lo que hemos visto el día de ayer, la corriente. La corriente eléctrica es el flujo y la carga que recorre un material, ¿no? Es un flujo de partículas cargadas como los electrones que van recorriendo de átomo en átomo. Y para nosotros poder medir esta corriente, imaginemos que este es un conductor que está cargado, internamente está pasando el flujo de electrones o flujo de corriente por dentro y están pasando de esta manera. Para poder medir la cantidad de electrones que están pasando, internamente, acá, tengo que colocar algún dispositivo que me vaya contando cuántos electrones están pasando y de esta manera poder determinar cuánta corriente está circulando por este equipo. Bien. Este es el conductor, lo tenemos energizado. Para poder implementar un amperímetro en cualquier circuito, es necesario que el amperímetro forme parte del circuito cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero medir la corriente que se encuentra en este conductor, lo que tengo que hacer es abrir este circuito. Bien, tengo que abrir, tengo que cortar. Y aquí es donde tengo que instalar lo que es el amperímetro. Una vez instalado el amperímetro, la corriente volverá a circular, pasando por el amperímetro, pasando por el equipo de medición, y este nos lanzará un valor de que aquí está pasando 10 amperios, por aquí está pasando 1 amperio, o está pasando 0,5 microamperios. Entonces, esa es la forma de poder instalar el amperímetro. También se lo conoce como una instalación en serie. Entre amperímetros, vamos a conocer que existen de dos tipos. Existen los de tipos analógicos y también existen los de tipo digital.
Los de tipo analógico se presentan a este pequeño cuadrado donde está esta pequeña flechita que al paso de la corriente, esta flechita empieza a recorrer, ¿sí? Empieza a recorrer. Y a través de la vista podemos determinar si están pasando 60. En este caso, este es un amperímetro analógico que mide la capacidad de microamperios. Entonces determinamos, por aquí tenemos 60 microamperios o tenemos 100 miliamperios. Son equipos antiguos, pero actualmente siguen estando en el mercado. Se puede acceder fácilmente a ellos. Los que normalmente ahora estamos contando son los amperímetros digitales. Como ya vimos hace un momento, el multímetro es un equipo digital. ¿Y a qué nos referimos digital? Es de que el procesamiento del valor que nos va a dar, digitalmente lo va a calcular interno y nos va a mostrar a través de este display. Y aquí determinamos si está pasando 10 amperios, 20 amperios, solamente con la lectura del número que nos va a lanzar, ¿no? Esos son los digitales. Ahora, mencionar que el amperímetro también puede ser de dos clases. Puede ser de corriente continua, en la cual si nosotros queremos medir corriente continua en una red, tenemos que identificar cuál es el lado positivo y cuál es el lado negativo. Para poder utilizar el multímetro, nosotros tenemos que utilizar esta perilla, que la podemos apreciar acá, que tiene valores, rangos y diferentes valores en acá. Entonces nosotros para poder ver lo que es, para poder medir la corriente continua, tenemos que situarnos en este símbolo. En A, y fíjense, tiene una rayita y tiene 3 rayitas por debajo. Ese es el símbolo de amperios y en continua. Eso es lo que quiere significar. Una vez situados acá, nosotros tenemos diferentes escalas. Y aquí está la aplicación de los prefijos que vimos en un principio. Como por ejemplo, podemos medir en unidades enteras. En este rango, en este multímetro, el valor más alto que se puede medir se menciona que es de 10 amperios, ¿no? Es una unidad fija. Pero también se puede medir con prefijos hasta 200 miliamperios, 20 miliamperios y 200.000 microamperios. Son rangos que vamos a manejar. Entonces, cuando hagamos este tipo de mediciones, lo recomendable es que si no conocemos la cantidad de corriente que pasa por el conductor, colocarlo siempre al máximo. Y si ya vemos que nos lanza valores mínimos en el display, podemos ir bajando. La forma de instalar un multímetro hacia un circuito es buscar el positivo, e instalarlo en el lugar o en la bornera que dice amperios. Fíjense, aquí hay un lugar que dice 10 amperios como máximo. Entonces instalamos, y una vez instalado el multímetro, cierra circuito una vez más la red, y de esta manera los electrones pasan, pero el amperímetro forma parte del circuito. Formando parte del circuito, cierra el circuito. Este es el amperímetro DC, ¿no? Tenemos la corriente DC. Para medir la corriente alterna, existen esos otro tipo de amperímetros, que se los conoce como amperímetros de pinza, los cuales no es necesario poder abrir el circuito, como en los casos de acá. En este caso, cuando medimos en corriente continua, es necesario que nosotros cortemos la línea y podamos unir al amperímetro formando parte del circuito. En estos no. En estos amperímetros que miden corriente alterna, la corriente alterna va a estar cambiando de fase positivo o negativamente dependiendo a la red, que la red común domiciliaria son 50 Hz. Entonces, esta parte de acá contiene pequeñas placas de acero que son muy delgadas y a través de la ley de Ampere nosotros conocemos que cualquier conductor por el cual es sometido corriente, este alrededor va a generar un campo magnético. Es una ley de la naturaleza. En cualquier conductor que nosotros energicemos, a su alrededor va a empezar a generar campos magnéticos. Entonces, esta ley de Ampere nos permite tomar muchas aplicaciones. Una de las aplicaciones de esta ley de Ampere es poder generar electroimanes. Y a través de esos electroimanes, que quiere decir que podemos agarrar una bobina y podemos energizarla y que se convierta en un imán.
poder atraer cosas metálicas, ¿no? Un electroimán. Y a través de estos electroimanes poder utilizar aplicaciones como los relés. Después los contactores también tienen este sistema, bobinas que se energizan y atraen metales y cierran contactos. Entonces, cuando pasa por acá el conductor, lo que está generando es un campo magnético. Lo voy a dibujar por acá. Cuando pasa por acá, este conductor, que está representado en corriente alterna, va generando un campo magnético. Muy bien. Entonces, este campo magnético adhiere su magnetismo a las placas que internamente hay acá, esas placas delgaditas de acero, y posteriormente se convierte en corriente. Y esa corriente es procesada por el equipo y nos puede determinar cuánta corriente está pasando por el conductor. Ahora, es muy importante mencionar que este tipo de mediciones solo se puede hacer a líneas que contengan corriente alterna. A líneas se contengan corriente directa, este mecanismo no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque lo que se está realizando en este caso es una transformación. Lo voy a dibujar en la parte de acá. Bien. Vamos a elegir un color amarillo. Se resalte bien. Listo. Entonces, fíjense. Nosotros primeramente tenemos lo que es la energía eléctrica. En este punto de acá tenemos energía eléctrica a través de un conductor, el cual está pasando una corriente determinada, ¿verdad? Una corriente determinada. Este conductor genera un campo magnético. A su alrededor empieza a generar un campo magnético. Ahora, la conversión de la energía posteriormente pasa a conversión magnética. Y hay un requisito muy importante que si nosotros queremos regresar esta conversión magnética una vez más a convertir en energía eléctrica, el requisito es de que esta onda tiene que sí o sí estar sometido a una frecuencia. De esta manera nosotros pasamos de una conversión de energía eléctrica a energía magnética y de energía magnética a energía eléctrica, que es lo que entra al equipo de medición y posteriormente nos muestra en el display. ¿Por qué no sucede esto en la corriente continua? Porque la corriente alterna es una señal senoidal que va oscilando cada cierta frecuencia, pero a diferencia de la corriente continua, esta es fija. Esta es fija, ¿verdad? Esta es fija. Entonces, la corriente continua no cuenta con la frecuencia. La frecuencia es necesariamente primordial para poder hacer esta transformación de energía eléctrica, magnética y de magnética a eléctrica. Entonces, por esa razón, no se puede medir corriente continua con estos tipos de equipos. Bien. Después vamos a conocer lo que es el voltímetro. El voltímetro el voltaje, la tensión eléctrica lo definimos como el diferencial de potencial eléctrico, o para poder ser entendido, a la fuerza o velocidad que estos electrones están viajando, ¿verdad? Este instrumento tiene que ser instalado paralelamente al circuito, en algún punto en el cual podamos acceder, conectar la bobina, perdón, conectar los pines, primeramente a positivo o negativo, pero antes siempre mencionar que tenemos que hacer la varilla selectora. En este caso, para corriente continua, nosotros vamos a encontrar que tenemos acá el voltímetro con la misma línea o el mismo símbolo de corriente continua. Una vez más mencionar que tenemos valores como de 600, 220 voltios que puede medir,
O también se pueden utilizar los prefijos, que son 200.000 milivoltios, 200 milivoltios. Entonces, de esta manera, primeramente determinar la escala que queremos medir. Consejo, si no se conoce cuál es el voltaje que está instalado en la red, simplemente lo que nosotros hacemos es poder ajustar al mayor y del mayor ir bajando viendo la escala que estamos requiriendo acá en el display. Entonces, en estos conductores, nosotros identificamos lo que es el positivo y lo que es el negativo. Vemos un lugar donde podamos hacer la medición y el común va a ir a la parte negativa y el otro pin, el positivo, va a ir hacia el otro lado y nos va a empezar a marcar un valor de voltaje. Puede ser 30 voltios, 24 voltios en corriente continua. ¿Qué sucede si es que el valor nos marca negativamente? Que en vez de 30 voltios nos marca menos 30 voltios. Eso solo quiere decir que el pin, el común, lo he conectado hacia el positivo y el pin positivo lo he conectado al negativo. Simplemente es hacer esa inversión y nos va a volver a marcar los 30 voltios. Aquí vamos a corregir esto. Esto es un voltímetro. Ahí está. El título estaba mal escrito. Es un voltímetro DC y se conecta de esta manera. Bien. Posteriormente, la resistencia eléctrica, también conocida como la oposición al flujo de corriente, fíjense, tenemos el flujo de los electrones, tenemos la tensión eléctrica, pero hay una resistencia, hay algo que impide que se pueda, que puedan recurrir o que puedan pasar fácilmente los electrones. A eso se conoce como resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica con un multímetro se tiene que medir en paralelo hacia los elementos de medición. Lo que nosotros tenemos que hacer primero es, una vez más, poder encontrar la escala dentro de lo que es el multímetro y buscamos el siguiente símbolo. En acá podemos ver que tenemos el ohmio, que representa medición de resistencia, y una vez más las escalas, 200, 200.000 ohmios, 20K, 200K y 20 megas. No, una vez más, estos son prefijos que lo vimos en un principio, que solamente representan una cantidad de ceros que continúan después. Bien, entonces, ¿cuál es el consejo para poder medir las resistencias? Número uno, se tiene que medir con el circuito desenergizado, sin energía. Es la manera correcta de poder medir las resistencias eléctricas. Después, medir los resistores de forma paralela, como podemos ver en la parte de acá. Las resistencias pueden encontrarse en varias empaquetaduras. Eso lo vamos a ver el día viernes. Por ejemplo, aquí tenemos la resistencia SMD, que de la misma manera tenemos que medirlo en forma paralela, ¿verdad? Entonces, esos son el ohmímetro, que también cuenta un multímetro. Está dentro de un multímetro para poder medir valores de resistencia. ¿Aquí habría alguna pregunta? Muy bien. Rode menciona la pantalla, no la veo. Y la imagen. Voy a volver a compartir para que todos lo tengan en primordial. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda acerca de lo que hemos ido viendo de las herramientas de medición respecto en el campo de la electrónica? Un autorrango funciona igual. Sí, exacto, Emanuel.
Existen multímetros, voy a mencionarles, que ya cuentan con un autorrango. ¿Qué quiere decir? Que ya no tenemos que estar expresando a qué rango vamos a colocar, por ejemplo, para medir los ohmios. Simplemente nos representa una unidad de ohmios, colocamos la perilla a medir ohmiaje y el autorrango lo que hace es poder determinar de manera interna él cuál es el rango que se estaba estableciendo correcto para poder mostrarnos un valor correcto. ¿Por qué menciono de esta manera? Porque imagínense que yo voy a medir 100 ohmios, ¿verdad? El rango al cual debo medir tiene que ser mayor a los 100, pero no tiene que superarse en las escalas. Entonces acá tengo yo 200, que es lo correcto para poder medir 100. Pero ¿qué sucede si yo mido en 20 megas? Lo que va a suceder es que la precisión a esta altura va a ser tan grande o va a ser tan pobre que lo que me puede marcar acá en el multímetro puede ser 56 ohmios, ¿verdad? Entonces ese rango de precisiones va mejorando cuando nosotros vamos acercándonos al valor correcto para poder medir. Muy bien, entonces continuemos. Y ahora vamos a hablar acerca de los osciloscopios. Estos son equipos osciloscopios, sirven para poder determinar la forma de la señal. Primeramente, son representados en diferentes empaques. Este empaque que nosotros tenemos acá contiene los controles de mando y al mismo tiempo tiene una pantalla incluida en la cual podemos graficar las señales que van a ingresar a través de sus entradas. Muy bien, este es un tipo de osciloscopio. Ahora, existen otro tipo de osciloscopios, como estos pequeños de acá, que son necesariamente tienen que ser conectadas a un ordenador. Podemos ver que solamente tienen las entradas para poder medir las señales, pero no tienen ningún botón, ninguna perilla para poder seleccionar los valores como lo tiene él. Pero en el ordenador se cuenta con un software, el cual podemos ver acá y a este lado extremo poder ver todas las configuraciones que nosotros podemos hacer. Entonces, esto lo conectamos a la computadora y la gráfica de las señales se va a dar aquí en la pantalla del ordenador. Son equipos muy pequeños, compactos, fáciles de llevar y también son fiables en el momento de poder medir, con la diferencia que sí necesitamos un ordenador para poder realizar este tipo de gráficas para poder medir las gráficas. En cambio, estos de acá, en las cuales viene la pantalla incluida, solamente es instalar o conectar a la red y ya podemos hacer la medición, ¿verdad? Sin necesidad del ordenador. Bien, entonces, aquí viene la pregunta, el ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve un osciloscopio? Nos sirve para poder analizar las señales dentro de un circuito. Encontramos en este lugar nosotros que el osciloscopio nos puede dar valores verticales y horizontales. Estos valores verticales van a ser referidos a la intensidad de voltaje que podemos representar por magnitud. ¿Qué cantidad? Por ejemplo, valores de máximo. ¿Qué quiere decir esto? El valor máximo de voltaje que nos llega a la señal. En este caso, este máximo va representado a un promedio, que lo podemos ver acá, referencia level alta. Es ese valor máximo que va a ir midiendo. Después podemos obtener valores mínimos y de igual manera referido a la referencia básica, o a la referencia baja en este caso. La encontramos en esta parte de acá. Después podemos medir valores de pico a pico, que de la igual manera son referidos a la referencia, pero estos valores de máximo son contados. Voy a graficarlo acá. Acá voy a poner una línea. Imaginemos que ese es el 0 o GND. Y a partir de acá nosotros podemos medir voltajes positivos hacia la parte de arriba y valores negativos hacia la parte de abajo. Cuando nos referimos a valores máximos y valores mínimos,
encontramos que el valor máximo es relacionado desde esta referencia hacia arriba. Cuando decimos mínimos es de la referencia hasta abajo. Y cuando hablamos de pico a pico, estamos hablando que ya no cuenta esta referencia de cero, sino va a contar desde el máximo de arriba hasta el máximo que va a encontrar abajo. Entonces es un valor que nos va a ir entregando el osciloscopio. ¿Cuánto vale el valor máximo, valor mínimo? Después encontramos nosotros lo que es el overshot positivo, o también se conoce como pulso positivo, o pulso overshot negativo, el pulso negativo, que aquí en la parte de abajo vamos a ir subiendo, cambiando desde cero hasta positivo, y este pequeño pico que se genera, podemos también leer los voltajes, tanto de la parte positiva o en el otro caso la parte negativa, ¿no? ¿Cuánto fue el pulso positivo mayor que generó nuestro sistema? ¿Cuánto fue el pulso negativo mayor? Entonces vemos que la parte vertical, la parte de acá, está totalmente relacionada a niveles de voltaje, niveles de magnitud que vamos a ir graficando con el osciloscopio. Muy bien. Posteriormente, la parte horizontal va a ser referida al tiempo. La parte horizontal vamos a encontrar que nos va a entregar primeramente el periodo. ¿Qué es el periodo? Imaginemos esta onda que tenemos cuadrada en la parte superior y vamos a observar que si nosotros hacemos el dibujo, esto de acá es la onda la cual se repite, ¿no? Esa onda la voy a hacer con otro color. Ahora, esta parte azul, si nosotros volvemos a pintarlo, la onda azul es igual a la onda roja, ¿verdad? Entonces, son ondas que se repiten. Y hasta el momento en el que encontremos una repetición, hasta este momento, vamos a decir que todo esto es el periodo. Es el periodo de cuánto tarda en pasar esta onda, ¿verdad? Ese es el periodo. Este puede valer 20 milisegundos que tarde en repetirse. Ese valor ese valor del periodo también nos puede dar lo que es el osciloscopio. Después, la frecuencia. La frecuencia es medido por segundos. Esta onda roja que está repitiéndose, ¿cuántas veces se repite en un segundo? Entonces, la frecuencia va a estar medida sobre los hertz. Y si nosotros transformamos el periodo es igual a 1 sobre frecuencia, o también la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces, solamente es una pequeña división de decir 1 dividido entre 20. Cuando hacemos la parte matemática ya no decimos milis, hacemos su conversión matemática. Mili vale o equivale igual a 10 a la menos 3. Entonces, si resolvemos este cálculo, nos sale los 50 Hz que normalmente encontramos en las redes residenciales. Estos valores también nos pueden dar los osciloscopios. Después, si hablamos de ciclos positivos o ciclos negativos, vamos a borrar esta parte de acá, se va referido a cuánto tiempo dura el ciclo positivo. Hay circuitos en los cuales, o hay señales en las cuales, el voltaje positivo es igual al voltaje negativo. Son iguales. Pero hay señales en las cuales el voltaje positivo va a ser pequeño. Va a ser representado de esta manera. Y el ciclo negativo va a ser muy largo, ¿no? Entonces, esta parte de acá y esta parte de acá son diferentes en tiempo y es lo que estos valores pueden darnos. Ciclos positivos y ciclos negativos. ¿Cuánto dura uno? ¿Cuánto dura otro? Si lo necesitamos en porcentajes, imagínense que eso es el 100%. El ciclo positivo de acá, este vale solo 20 y el otro vale 80%, correspondientes al tiempo del periodo. Muy bien. Entonces, pues después el osciloscopio puede darnos valor del rizo del tiempo
file de tiempo, no recuerdo bien cuál era el file de tiempo, pero el rizado del tiempo es el rizado que nos presenta la parte de acá. Voy a gozarlo. Esa parte de acá. ¿Sí? Hay un pequeño rizado. Si es que estos rizados se mantienen estables o se mantienen muy constantes, entonces nos va a empezar a dar este valor cada qué tiempo está este rizado. Sí, es independiente. Podemos verlo acá. Aquí tenemos la onda cuadrada. Pero por muy aquí arriba, se está pensando a generar un rizado en el tiempo. Entonces, este rizado, ¿qué frecuencia tiene? ¿Qué tiempo tiene? ¿No? Entonces, podemos determinar también ese tipo de valores. Normalmente, cuando la frecuencia es baja, poder determinar las ondas cuadradas, como están en la parte de acá, en esta parte roja, es muy fácil. Es fácil poder apreciar a frecuencias bajas este tipo de ondas perfectamente. Pero a medida que nosotros vamos subiendo la frecuencia en los circuitos, estas ondas cuadradas empiezan a deformarse. Y es por eso que se estudia, ¿no? A través de osciloscopios, cómo es esta deformación de la onda. Nosotros podemos ver acá de que la onda no es cuadrada. Lo ideal sería que fuera cuadrado. Que fuera cuadrado. Eso sería lo ideal. Pero podemos ver que la deformación nos va representando todo esto. Reset time y file temp va representado a qué tiempo de altura o qué tiempo tarda en encender o subir el voltaje de negativo a positivo. O puede ser de 0 o a 1. Y file temp va de 1 en qué tiempo tarda en regresar a 1. Eso es 2 ceros de acá. Hay también la opción de poder medir la frecuencia del rizado, que tiene que ser otro valor. Bien. Después, hablando de osciloscopios, tenemos estos valores que podemos medir. Y me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta acerca del manejo de los osciloscopios o qué aplicaciones tienen los osciloscopios antes de pasar a otro elemento. Muy bien. Entonces vamos a encontrar que en el campo de la reparación, muy bien, en el campo de la reparación, los osciloscopios nos sirven para poder determinar la frecuencia y también si existe esas señales en diferentes puntos de la placa electrónica. Vamos a hacer un claro ejemplo. Imaginemos que tenemos un circuito. Voy a ir a la parte de acá. Bien, nosotros tenemos un circuito. Wow. Acá. Nosotros tenemos un circuito, ¿verdad? Tenemos una placa electrónica y esta placa electrónica puede pertenecer a un equipo ordenador, puede pertenecer a un celular, puede ser una fuente de alimentación. ¿Listo? Pueden ser diferentes equipos, puede ser una impresora, etcétera, ¿verdad? Lo primero nosotros tenemos que saber es cómo funciona la placa. El número uno es conocer el funcionamiento. Ejemplo, si la placa corresponde a una fuente de alimentación, las más comunes hoy en día son las fuentes conmutadas.
Entonces, ¿cómo funciona la fuente conmutada? Primeramente tengo la entrada de AC, posteriormente esta señal es rectificada. El proceso de AC va a pasar a un proceso de DC, ¿verdad? Y de DC, una vez más, va a tener que volverse a una señal alterna, con la diferencia de que en un principio teníamos 50 Hz y en aquí vamos a tener mayor a 50 Hz. ¿No? Es a una alta frecuencia que se va transformando una vez más esta señal DC. Entonces, fíjense, nosotros tenemos aquí una señal senoidal, pero acá tenemos una señal muy elevada, muy cuadrática, que está dentro del sistema de alimentación. Entonces, nosotros entendiendo este comportamiento, podemos determinar en la fuente cuál es el punto en donde tiene que aparecer primeramente los 50 Hz. En la parte de ingreso tenemos una corriente alterna y está a 50 Hz, ¿no? Después, más adelante, siendo procesada esta señal, en ese otro punto vamos a encontrar, no sé, 15 MHz. Y con un osciloscopio podemos ver si exactamente en este punto tenemos esa señal o lo que sucede es que la señal no existe. Y en caso de que la señal no existe, entonces empezamos a ver en el punto de la reparación desde dónde está fallando. Si es de la conversión DC, si es desde la alimentación. Entonces podemos ir determinando a través de ese tipo de trabajos con el osciloscopio, si es que está funcionando la señal. Esa es una fuente de alimentación. Ahora imagínense que sea una señal de un celular, ¿verdad? Los celulares también manejan frecuencias digitales. La parte de la pantalla tienen pequeñas borneras y tiene diferentes pines, ¿no? Entonces, tendríamos que entender cómo funciona la placa del celular y en este pin de poder determinar a qué frecuencia está sometida y cuánto es el voltaje establecido y correcto, la cual funciona el display. Si nosotros medimos con el osciloscopio, vamos a poder apreciar ondas cuadráticas que van a estar sometidos a 20 Hz, a 10 Hz. Entonces, si existen estas ondas cuadráticas, podemos determinar si está llegando señal a esa terminal. Y si no existen, entonces empezamos a ver los componentes, si existen capacitores dañados o existen transistores que estén en cortocircuito, muchos elementos que están acá. Pero simplemente en la parte de reparación nos puede servir para poder ver la existencia de las señales, determinar si la frecuencia, 50 Hz es una frecuencia, determinar si la frecuencia existe o también determinar si existe el voltaje establecido. Imagínense que en esta bornera tendría que saltarnos 7 voltios. Ok. Pero en el osciloscopio estamos mostrando que la señal solamente está llegando a 2.3. La frecuencia está correcta, pero el voltaje está llegándonos a 2.3. Entonces, algún lugar está fallando o la fuente de alimentación y todo ese tipo de situaciones podemos verlo con el osciloscopio. Lamentablemente un multímetro, voltímetro AC o DC no nos puede llegar a determinar este tipo de datos, pero un osciloscopio sí. Víctor, exactamente, cuando nosotros nos referimos a ciclos duty positivo, ciclo duty negativo, estamos hablando a la cantidad de porcentaje en el cual eh, está presente la onda. Voy a marcarla acá. Cuando hablamos de 50%, quiere decir, acá hay 50% y en acá tenemos otros 50%, el 100% de la onda. Quiere decir de que la onda positiva es igual y el pulso negativo también es igual. Cuando ya hacemos referencia a que el 80% es alto y el otro, que
corresponde al 100%, entonces es 20%. Quiere decir de que la onda ha estado más largo la parte positiva y más angosto la parte negativa, ¿no? Este tipo de manejos en los cuales tenemos que administrar, en donde el ciclo positivo sea mayor, el ciclo negativo sea mayor, también se conoce como modulación de ancho de pulso o también conocido como PWM. Este tipo de señales utilizan los servomotores para poder controlar la posición. Entonces eso lo vamos a ver más adelante en aplicaciones, pero mencionar que el osciloscopio puede llegarnos a dar valores detallados de un tipo de onda. Bien. Posteriormente, así como tenemos un equipo que nos mide y nos analiza la onda, hay equipos que generan las señales. Y a esto se los conoce como el generador de señales. Nosotros podemos ver que de la misma manera tiene sus botoneras de configuración y algunos conceden alguna pantallita donde nos está mostrando la onda. No son osciloscopios. Es muy claro mencionar esto. No tienen la capacidad de medir, solo de generar. Y estas ondas generadas las extraemos desde estos pines, ¿no? Desde estas borneras acá y insertamos en la red. Las ondas que normalmente estos generadores de señales pueden llegar a producir pueden ser de tipo senoidal, que es este de acá, de tipo senoidal, pueden ser de tipo cuadráticas, pueden ser de tipo triangulares o el conocido diente de sierra, o también conocido como rampa, ¿no? Entonces pueden generarse este tipo de señales. Ahora, ¿para qué son necesario este tipo de generador de señales? Nosotros observamos acá. Tenemos el generador de señales que va proporcionando una señal senoidal y a través de una señal procesada aquí en el intermedio, los que desarrollan circuitos eléctricos tienen que desarrollar un circuito el cual pueda filtrar esta señal de acá. Nosotros vemos que el generador de señales está mandando dos tipos de ondas, senoidales, pero a diferente frecuencia. Una, la cual está sometida a una alta frecuencia y hay otra por muy debajo que está sometida a una baja frecuencia, ¿no? Entonces, esas dos ondas entran al circuito eléctrico y esta tiene que tener la capacidad de poder filtrar. Puedes saltar solamente las bajas o puedes saltar solamente las altas. Fíjense, una sola señal que ha pasado. Esto es en la parte de laboratorio. Es muy importante entender que cuando se hacen el dimensionamiento y diseño de los circuitos eléctricos, primero tiene que pasar a laboratorios, en donde los laboratorios son encargados de poder generar las ondas y nosotros verificamos a través del osciloscopio si esa onda realmente ha sido filtrada, ¿no? Entonces, el generador nos da este tipo de onda. Y en el osciloscopio estamos viendo esa onda mezclada que tenemos acá. Y cuando nosotros procesamos esa señal a la salida, en el osciloscopio también podemos apreciar este tipo de ondas que ya se encuentran filtradas. Aplicaciones que podemos ver acá. Por ejemplo, la voz humana es una señal. La voz humana es una señal emitida, como podemos ver acá, que tiene un montón de frecuencias que están conjuntas. Entonces, cuando desarrollan lo que son los ecualizadores, simplemente son filtros que descomponen esta señal de la voz humana en diferentes frecuencias. Una vez que descomponen este tipo de frecuencias, nosotros podemos trabajar con una de ellas independiente a la otra. Y si queremos que la voz humana suene más grave, simplemente lo que hacemos es aumentar esta parte de acá, la frecuencia baja, y la empezamos a aumentar su intensidad. Si queremos que suene más agudo, las frecuencias bajas, empezamos a aumentar. Entonces vamos trabajando, pero para poder diseñar estos ecualizadores, amplificadores de sonido, necesariamente antes tiene que pasar por laboratorio, los circuitos eléctricos.
y ahí viene la aplicación. El generador de señales, en laboratorio controlamos estas señales, el circuito está funcionando y podemos apreciar el comportamiento de la salida. Y una vez pasado al laboratorio, lo pasamos a la prueba de campo, en donde metemos un micrófono y comprobamos exactamente que sí nos está ecualizando la señal de frecuencia. Entonces, eso va lo que es el generador de señales, una de sus aplicaciones que podemos ver. Muy bien. Aquí la pregunta dice Laurita, ¿cómo podemos leer las señales de un osciloscopio en la pantalla? Bien, voy a regresar en la parte de acá y les voy a mostrar que la parte de los osciloscopios digitales actualmente ya nos dan los valores. Mencionamos en la parte de acá. Por ejemplo, este osciloscopio que nosotros tenemos acá, en la pantalla ya podemos apreciar los valores. ¿Sí? En estas letras pequeñitas, creo que sí me puedo aproximar. Aquí está, fíjense. Estos osciloscopios digitales simplemente es dar lectura. Por ejemplo, aquí está marcando casi 1000 kilohertz, ¿verdad? Entonces solamente es dar lectura a los valores. En los antiguos osciloscopios, conocidos analógicos, teníamos que determinar el cuadradito. El cuadradito tiene un valor, contar cuántos cuadraditos está marcando la señal. Entonces era un proceso con un gran rango de error. En los osciloscopios que ahora vienen actualmente digitales, estos valores procesando internamente ya nos dan en la pantalla. De la misma manera, en lo que son los osciloscopios, perdón, me pasé de página. Osciloscopios que son de la computadora. En estos osciloscopios vamos a poder ver los valores justamente acá, la pantalla. Ahí va marcando los valores, ¿no? Si queremos que nos muestre el voltaje pico a pico, aquí vamos a empezar. El voltaje a pico marca esto. Voltaje máximo marca aquí el valor. Entonces, es la forma de poder leer los valores actualmente. Bien, ¿alguna pregunta acerca del manejo del osciloscopio y generador de señales? Se pueden ver varias señales al mismo tiempo, por ejemplo, la salida de una fuente conmutada, pero aparte alguna señal de red sucia como un ripple o algo así. Sí, se pueden ver con los osciloscopios. Eso depende del modelo de osciloscopio que manejamos. Por ejemplo, este de acá nos presentan 4 canales para poder medir. Entonces podemos ir graficando 4 tipos de ondas diferentes acá. Este de acá representa 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? 6 ondas que podemos insertar que nos grafique la onda. Ahora, existen también osciloscopios en las cuales solamente tienen 2 entradas, ¿no? Entonces nos va a permitir solamente graficar. La cantidad de gráficos que vamos a poder representar en un osciloscopio depende directamente de la cantidad de entradas que el osciloscopio nos presenta. Para el trabajo en reparación, ¿cuál es el valor en megahertz ideal? Esto depende de con qué equipos trabajes. Mira, hace años atrás, trabajé en el área de reparación no, refabricación de celulares. No era un taller que traían los celulares para reparar. Era un lugar donde traían los celulares en gran cantidad y teníamos que hacer la refabricación. Y los celulares que en ese momento se manejaban, aún estaban manejándose los S4, S5, S6, hasta S7 llegué a manejar ahí en ese taller. Y el rango de frecuencia de estos celulares, si no recuerdo, estaban sobre los 20 Hz. Actualmente ya me encuentro muy desactualizado en esta área del campo de los celulares. Entonces, hay que revisar, por ejemplo, un Samsung S21, cuál es la frecuencia máxima que maneja internamente. Y sí recomendar que el osciloscopio tiene que ser mayor.
No, si la señal en frecuencia de un equipo es de 30 megahertz internamente, puedes tener un osciloscopio que tenga la capacidad de 30 o mejor uno superior que te pueda medir los 40 megahertz. Bien, entonces eso es lo que está referido a lo que son los osciloscopios y generador de señales. Bien, vamos a hacer un receso de 10 minutos y para el regreso vamos a comentar acerca de lo que es la utilización de los microscopios digitales, cuáles son las características que tenemos que tomar en cuenta y por qué se utilizan actualmente mucho estos equipos. Muy bien, entonces tomamos un receso de 10 minutos y regresamos para la segunda parte para que no sea cansadora toda esta capacitación. Muy bien, entonces continuamos con esta segunda parte. Bien, hasta el momento lo que hemos estado viendo han sido en la instrumentación electrónica antes de entrar en esta área. Hemos visto los prefijos del sistema internacional y mencionando el amperímetro, voltímetro, ohmímetro, hemos observado que los prefijos del sistema internacional nos sirven para poder hacer mediciones, ¿no? Son útiles. Hablamos del osciloscopio y el generador de señales. El osciloscopio como un instrumento que nos permite a nosotros para poder estudiar la señal dentro de un punto determinado en el circuito eléctrico. El generador de señales, más ampliamente utilizado para los diseñistas, para que estos puedan meter los circuitos en un laboratorio y poder determinar si el circuito realizado cumple con lo que estábamos necesitando. Después, ahora tendríamos que ver lo que son las fuentes, microscopios digitales, vamos a ver limpiezas con ultrasonido, vamos a hablar de las estaciones de soldar, vamos a hablar de las herramientas en general. Muy bien. En esta parte donde hablamos de microscopios digitales, podemos ver que el microscopio digital dentro del campo de la electrónica es el reemplazo a una herramienta que se conoce como la lupa, un instrumento que nos servía para poder ampliar la zona de trabajo y poder observar detalles que eran muy pequeños. Actualmente se volvió electrónico y en el campo del comercio encontramos diferentes tipos, diferentes calidades. Los más económicos y baratos son estos pequeños negritos de acá. Y después encontramos estos profesionales de acá que ya vienen con su fuente, con su objetivo. Y además, estos microscopios digitales tienen accesorios, como puede ser estos oculares que directamente podemos ver a la zona de trabajo de los del circuito directamente sin necesidad de una pantalla, ¿no? Y a través con este instrumento podemos reflejar una pantalla. Entonces son elementos y accesorios que completan con un microscopio digital. Ahora, ¿qué es lo más importante que se tiene que ver dentro del campo de los microscopios? Tenemos que ver la resolución. Existen microscopios desde 2 megapíxeles, 5 megapíxeles, 10 megapíxeles. Y normalmente estamos acostumbrados a que mientras más megapíxeles es mucho mejor la imagen. Pero con 2 megapíxeles y que tenga un buen procesamiento de imagen, un microscopio digital, créanme que es suficiente para esta área donde se trabaja con la electrónica en microscopio. Entonces, la resolución es un detalle que se puede meter a discusión. A algunos les será, tal vez buscarán de más megapíxeles y algunos de menos. Aconsejo, basta con 2 megapíxeles para esta área de trabajos, son suficientes y se ve una buena resolución de imagen. Después, algo que tenemos que tomar muy en cuenta es la distancia a la superficie de trabajo. Los microscopios pueden tener desde 2, 3 centímetros la distancia que vamos a trabajar o puede ser incluso menor y puede llegar a rangos mayores. Considero que la distancia de una superficie mayor a 10 centímetros
sí se corresponde a un buen microscopio de trabajo en el trabajo de la electrónica, porque ya nos permite poder hacer trabajos en las cuales metamos herramientas como estaciones de soldar, estaciones de aire caliente, los cautins. Entonces nos da un buen área de trabajo sin que nosotros tengamos este riesgo de chocar contra el equipo del microscopio, ¿no? Entonces, dos factores importantes que voy a recalcar en el microscopio. Uno, la resolución. Y número dos, la distancia de trabajo, que es algo que tenemos que fijarnos en el momento en el cual nosotros queremos adquirir el equipo o deseamos comprar. Entonces, eso sería la parte de los microscopios. Ya después, como les mencionó, accesorios se pueden añadir. A diferencia de los accesorios que tenemos este tipo de visores, la persona queda fija su mirada en estos visores y trabaja hacia abajo, ¿no? Esa es la diferencia. Cuando nosotros trabajamos con una pantalla por detrás, nuestra mirada ya no está con dirección hacia abajo, nuestra mirada está con dirección hacia arriba y en dirección hacia el microscopio. Entonces también es otra forma de trabajar, simplemente lo que varía es la posición y ya dependerá del operario que esté trabajando con el microscopio, adaptarse a esta forma de trabajo, mirar al frente o poder mirar hacia abajo. Después, en el microscopio, les presento esta pequeña imagen donde es una reconstrucción de Flex, en la cual lo que quiero que noten en este pequeño video bien, en esta parte, en este pequeño video que se está compartiendo, lo que deseo que noten y que resalte es de que el área de trabajo es tan pequeña en el mundo de la electrónica, en la cual el operario no está realizando movimientos de 5 centímetros, de 1 metro, o levantar cosas pesadas. Quiero que noten de que el área de trabajo está sometida directamente a unos 3 centímetros, 2 centímetros cuadrados, y los movimientos que va realizando el operario son bien pequeños. Entonces, en acá, el consejo que se puede compartir es de que tenemos que tener cuidado de las manos y sobre todo en trabajo de la motricidad fina. Cuando hablamos en trabajos de la motricidad fina, estamos hablando en trabajos o ejercicios, como por ejemplo los que están mostrados en la pantalla, que son ejercicios que nos ayudan sobre todo en la precisión cuando manejamos este tipo de elementos. ¿Por qué razones mencionadas antes? El trabajo de área es muy pequeña y se trabaja sobre superficies moviendo 1 milímetro, agarrando componentes que son de 0,5 milímetros. Entonces estamos trabajando con materiales muy, muy pequeños y la motricidad fina es en donde empieza a trabajar en esta área de acá. Ahora, dentro del manejo de nuestros músculos podemos mencionar dos áreas. La motricidad fina es una y otra es la motricidad gruesa. Cuando una persona va al gimnasio y empieza a entrenar con pesas que son de 5, 10, 20 kilos, lo que esta persona está entrenando es la motricidad gruesa, hacer movimientos largos. Pero los doctores, cirujanos, aparte de poder entrenar la motricidad gruesa, también tienen que entrenar la motricidad fina. Y esto es cuidado de las manos. Es un cuidado que se tiene que ir trabajando. Conozco muchas personas que tienen esta frustración de no poder realizar trabajos en el área, en la parte de microscopios digitales, como reparación de pistas que son de 0,02 milímetros, ¿no? Son lugares muy pequeños, pero ¿dónde tenemos que empezar con ellos? Tenemos que empezar a poder tener una mejor motricidad fina para que en el momento de trabajo ellos tengan una precisión en el área que están trabajando. Y eso sería la parte de los consejos dentro de lo que es el área de los microscopios digitales. ¿Alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda o alguna aclaración que se quiera mencionar acerca de esta área?
Perdón, ¿de qué zoom es recomendado? He visto algunos de 75, 200, 400. Ah, ok. A ver, busquemos en internet en este momento. Cuando hablamos de este tipo de equipos, cuando los compramos, normalmente vienen en, en kits completos, ¿verdad? Viene lo que es el microscopio y viene el objetivo. Ahora, estos objetivos, la verdad, nunca he tenido la necesidad de comprar otros. Siempre he utilizado los que vienen de fábrica y, a serles sinceros, nunca me pregunté de cuánto es ese. Perdón, ¿puedo acotar? Claro que sí. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Max. Bueno, Ese microscopio tiene 120x de magnificación, pero está muy limitado al lente que tiene. O sea, los microscopios, les hablo en base a experiencia. Yo trabajo como técnico de reparación de celulares a nivel electrónica. eh, y tengo diferentes tipos de microscopios, ya sea las cámaras digitales industriales como la lupa estereoscópica trinocular. Y lo que varía mucho, o sea, el microscopio lente ese de esa cámara tiene 1200x de magnificación máxima, pero la variación de la altura la va a dar el lente. ¿Cuál es el tema importante? No es tanto el aumento máximo que tenga, sino el aumento que nos sirva a nosotros como técnicos para trabajar. Normalmente, yo particularmente trabajo mucho con lo que es electrónica SMD en lo que es placas de celulares. Con una magnificación de 20x eh, es suficiente. Lo único que varía, que es lo que más necesitamos, es una instancia de trabajo superior, que eso se determina con el lente o con el mismo Barlow, en el caso de los analógicos, y es la distancia nada más para tener mayor control de las extremidades, pero en realidad nosotros, los que trabajamos con los componentes más chiquitos, con 20x es suficiente. Un microscopio, por ejemplo, como el digital, el que había recomendado, que era el más económico, que son muy buenos esos microscopios digitales, esos son de 1200x magnificación total, es por el lente que tiene. Es un lente tipo cámara de alta resolución, pero en sí lo que usamos se varía entre los 20 y 50x. Un circuito integrado, por ejemplo, un circuito integrado con VALV, que sea VGA, para una reconstrucción, por ejemplo, de una pista, por ende, así como práctica, que son nanométricamente chicas, son creo que 0,2 nanómetros, mayormente los circuitos integrados, según datasheet, se puede llegar a agarrar y trabajar tranquilamente con cualquier microscopio que sea con una magnificación máxima de 50x. Mayormente en forma comercial ofrecen a mayor cantidad de aumentos, es mejor, pero en realidad no usamos tantos aumentos. Eso lo cuenta experiencia personal. Experiencia personal y lo que he tenido, lo que tengo yo en herramientas. Yo lo que es microscopio, invertí mucho en eso por el tema para cuidar mi visión, al trabajar con componentes tan chicos. Pero en realidad lo que necesitamos es entre 20 y 50x nada más. muy bien, Maxi. La experiencia hace al maestro. Felicidades. Gracias. Entonces, según el comentario de Maxi, solo necesitamos de entre 20 a 50. Muy bien. Eso es lo que se aprende diario. Diario. Bien. Entonces, en resoluciones y en distancias de trabajo, en mis consejos personales, la resolución es a debate, como les mencioné. La distancia que se considere mayor a 10 centímetros permite hacer trabajos
con estaciones de soldar, de aire caliente, cautines, sin estar chocando con la parte superior. Y según Maxi, nos menciona que los objetivos de trabajo pueden vender desde 20 hasta 50 necesarios y básicos, ¿no? Que nos va a dar el trabajo que vamos a realizar con el microscopio. Muy bien. Maxi, tengo una pregunta. Y relacionado a la parte de tus manos, ¿realizas algún ejercicio? Como ejercicio, mm, sí y no al mismo tiempo. Yo hago reparación de celulares como trabajo alternativo, no vivo de esto, es mi idea. Estoy armando en este momento, estoy armando un laboratorio con los protocolos que se debe, lo que es instalación y demás, porque quiero agarrar y empezar a hacer un taller como negocio y vivir del rubro este. Pero, por ejemplo, en el caso mío, yo no tengo mucho pulso. Tengo problemas de principio de reuma deformante. Ok, Entonces, yo, con las manos, dificulta un poquito más de lo normal. No, no lo hace imposible, pero dificulta un poquito más de lo normal. Lo único que varía es que uno siente dolor nada más, pero puede hacer el mismo trabajo que los demás. Pero en sí soy normal, pero tengo poco pulso. Entonces yo utilizo una técnica de barrido, una técnica de paso para hacer las soldaduras. Por ejemplo, me ha tocado hacer reconstrucciones de pistas debajo de circuitos integrados. Mayormente los teléfonos antiguos, de los S4 para abajo, vienen los circuitos integrados, las fuentes principales tienen resinas por debajo. Entonces hace que se pegue mucho más y se trabaje con mayor temperatura. Y a veces cuando nosotros los técnicos tiramos del circuito integrado, podemos llevarnos la pista de la placa. En ocasiones hay que reconstruir esa pista. Entonces, como son tan chiquitas, al reconstruirla yo, por ejemplo, tener el pulso recto, bien posicionado, me es imposible. Entonces empecé a perfeccionar con el tiempo una técnica que se llama de paso. Al no tener yo pulso, agarro, voy pasando la mano y cuando llego al lugar, como no es tanto el tiempo que tengo que estar exponiendo a temperatura las pistas, porque son muy chiquitas y la transmisión de calor es muy amplia, entonces dejo todo preparado como para tocar el lugar y sacar el cautín enseguida, y lo mismo también cuando estoy trabajando con una pinza, en el caso como se ve ahí en la imagen, que si tengo que hacer con el hilo un rulito o mover el hilo, entonces siempre lo hago de paso. Es una técnica como que voy, ¿cómo le puedo decir? Voy pasando arrastrando. uno al otro, y cuando veo que es el punto exacto que tengo que bajar, bajo la mano, toco, vuelvo a subirla para no mover de más lo que tengo ahí en la placa. Pero Muy bien. es algo complicado de explicarlo, pero no es tan difícil. A falta de pulso trabajo de ese modo, trabajo el paso más que nada. Es como tirar una carga desde un avión cuando está pasando, es casi lo mismo. Perfecto. Bien, entonces, para poder desarrollar estas técnicas en el trabajo de microscopio, queda trabajo, ¿no? De práctica. Práctica. Yo tuve la experiencia en la cual, trabajando con los celulares ya hace muchos años atrás, tuve que cambiar de trabajo por decisiones personales y actualmente ya me encuentro muy desactualizado en este ámbito de los celulares. Y en ese tiempo me dediqué a hacer este tipo de trabajos en los cuales ya intervenía un poco más de fuerza, eh, uso de herramientas como moladoras. Entonces, de un tiempo de haber practicado esos trabajos de áreas pesadas, regresé a los microscopios y me encontré con la sorpresa de que ya había perdido la precisión. Si antes yo podía soldar fácilmente de un punto A al punto B en tan pequeñito, después de haber hecho eso, no pude soldarlo. Entonces ahí fue donde me pregunté qué es lo que pasa y haciendo un poco de investigación y con amistades que son fisioterapeutas, recomendaron poder trabajar la motricidad fina y poder realizar diferentes ejercicios con ligas, con pelotitas, no tienen que ser
horas de hacer ejercicios, ¿no? Simplemente hacer 20 sesiones de cada uno es suficiente cada día para poder ir trabajando esta parte de la motricidad fina. ¿Alguna experiencia que tal vez de mi parte pueda compartir? Bien. Seguidamente, vamos a hablar ahora acerca de lo que son las limpiezas ultrasónicas. Las limpiezas ultrasónicas o lavados ultrasónicos son equipos que están sometidos a través de un ultrasonido que genera señales ultrasónicas y que son transmitidas a través de fluidos y estos fluidos hacia elementos. Por ejemplo, acá vemos un video. Voy a silenciar esta parte. Permítame silenciar ese video para que no sea incómodo. Aquí está. No, entonces mencionar que estos ultrasonidos, lo que nosotros tenemos, pueden ser digitales en el aspecto en el cual nos muestran, uno, la temperatura y otro nos puede mostrar también el tiempo en el cual van a estar expuestos al lavado. Podemos programar, podemos decir que se programen entre 10 minutos, 1 minuto, segundos, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esta parte del control de parte de acá. Y cuando nosotros vemos una limpieza ultrasónica, vamos expresando de esta manera. Para circuitos eléctricos se aconseja que se utilice como líquido diluyente el alcohol isopropílico, ya que este alcohol es un alcohol representado al 99% de pureza y no contiene agua. El agua hacia el cobre puede llegar a oxidar o hacia los metales, entonces prevenimos esa oxidación de contacto con los metales lavándole con un alcohol isopropílico. ¿No? Entonces, lo que nosotros observamos acá, voy a detenerlo. Internamente, aquí tiene una placa que es de un material piezoeléctrico. Este piezoeléctrico empieza a emitir ondas ultrasónicas que van a cerca de los, no me equivoco, son los 1 megas hasta los 20 megahertz que se considera ultrasónicos. Entonces, en la parte de acá, esa magnitud de la frecuencia va transferida a través del fluido. Y muchos, de hecho, todos los fluidos no son compresibles, no son como el aire que podemos meterlos en un contenedor y empezar acumulando y aumentamos presión. No, el fluido no se puede comprimir. Y cuando nosotros encontramos acá, sucede un fenómeno llamado cavitación, que la cavitación, voy a dibujarlo en la parte de acá, todos conocemos cómo explota una bomba, ¿verdad? Tenemos un punto y de este punto que nosotros tenemos donde ha sucedido la explosión, se genera un tipo de honguito y se lo genera hacia los dos lados, ¿no? La famosa bomba de Hiroshima se genera, pero empieza de abajo, ¿verdad? Empieza de abajo, sube hacia arriba y se dispersa hacia los costados. Bien. Entonces, eso es explosión. ¿Sí? Eso se conoce como explosión. En cambio, cuando nosotros manejamos los ultrasonidos, sucede al contrario. Sucede lo que se conoce como implosión. Y la implosión es el fenómeno en el cual partículas internas muy pequeñas almacenan energía y van regresando desde la parte superior, ¿sí? Desde esta parte de acá, y empujan a un punto determinado en donde se genera la cavitación. Entonces, este proceso de los ultrasonidos internamente van trabajando así y son tan pequeños que no podemos verlos a simplemente vista. Y la finalidad de este lavado ultrasónico es llegar a la limpieza donde nuestros instrumentos no pueden llegar. Por ejemplo, en esta placa podemos hacer una limpieza superficial con alcohol isopropílico, un pequeño cepillo y limpiar superficialmente. Pero internamente, podemos ver acá que tenemos una entrada de audio, internamente no podemos hacer esa limpieza. Y muchas veces cuando deja de salir el audio,
es porque internamente o tiene mucha suciedad o algo pasó allá adentro que está impidiendo el contacto para que cierre el circuito y mande la señal. Entonces, estos ultrasonidos nos ayudan para poder trabajar en esa área en donde nosotros no podemos llegar. Ahora, los ultrasonidos no solamente están eh, relacionados al ámbito de la electrónica, se utilizan en la joyería, se utilizan en el área de la química, tiene un montón de aplicaciones, pero lo que nos interesa es verlo desde el punto de vista de la electrónica. Cuando nosotros tenemos pulsadores que son mecánicos, voy a volver a dibujarlo. Bien. En la parte de acá. Un pulsador que es mecánico muchas veces tiene una pequeña membrana, el cual si nosotros pulsamos, este llega a ser contacto. Lo voy a dibujar de otro color. Con un pin que tenemos acá. ¿No? Esta membrana se deforma, hace contacto, pero esta membrana tiene una forma ovular, en forma de esfera, pero en el momento en el que dejamos de pulsar, esto regresa a su estado original. Entonces, esa es la manera en la cual puede funcionar un pulsador mecánico. ¿Qué sucede? Muchas veces cuando estamos trabajando en la electrónica y tenemos en un ambiente en donde existe mucho polvo, mucho contaminante en el aire, el polvo llega a ingresarse, no sé, de alguna manera, a través del uso, llega a ingresar aquí adentro, ¿verdad? Entonces, llegar a poder desarmar este tipo de elementos a nosotros nos es un poco difícil. Y cuando nosotros queremos hacer alguna prueba de algún equipo, este botón deja de funcionar correctamente. Puede llegar a dejar de funcionar por muchas otras causas, pero una de esas, una entre tantas, es porque le entró suciedad y no está haciendo buen contacto. O si está haciendo contacto, hay mucho ruido a través del polvo que tiene. Entonces, estos lavadores ultrasónicos nos sirven para poder retirar los contaminantes que tienen dentro, como les menciono, a lugares que no podemos acceder. Y eso es, en resumen, lo que se conoce como los lavadores ultrasónicos. ¿Aquí alguien tendría alguna pregunta? Muy bien. Ya casi terminando esta parte de acá, vamos a hablar acerca de las estaciones de soldar. En las estaciones de soldar vamos a ver que existen una variedad de componentes, variedad de marcas. Existen marcas chinas que son muy económicas, que van alrededor de los $100, o marcas que son tal vez un poquito más presentes en calidad, que van desde los $500, ¿no? Entonces podemos encontrar diferentes precios, diferentes eh, rangos en los precios y calidades que presenta el mercado. Pero acá la finalidad de poder mencionar estas estaciones de soldadura blanda, primeramente tendríamos que mencionar que existen de dos tipos. Existen la punta lápiz que todos conocemos con la punta de plata, la cual nos permite hacer soldaduras de estaño, soldar o desoldar. Y después tenemos una pistola que genera aire caliente, ¿verdad? Ahora, el consejo que viene acá cuando nosotros adquirimos uno de estos equipos. Cuando nosotros adquirimos uno de estos equipos, nosotros tenemos un pequeño display, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros conocemos o obtenemos el equipo, tenemos que conocer. Primeramente tenemos que conocer rangos de temperatura que nos da el equipo. Y fiarnos de la pantalla o el display que nosotros tenemos acá, muchas veces nos va a impedir poder acostumbrarnos al equipo. Por ejemplo, las puntas de soldar, he visto más que todo este problema en diferentes estaciones de soldar. Las puntas de soldar puede decirnos que en acá nos está marcando 300 grados, está calentando 300 grados, pero con un termostato, con un medidor de temperatura, determinamos que la punta no está a 300 grados, sino está a 200 grados. Entonces, es un gran rango de error,
de 100 grados que se cuenta para poder trabajar. ¿Por qué? Porque el estaño normalmente se derrite a sobre los 200, 180 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros pongamos acá que estamos a 180 grados centígrados, la punta de este lápiz ya no va a estar a 180, puede estar a 120 o tener un rango de error que tengamos. Entonces, lo recomendable es que ustedes, cuando lo adquieran, testear primeramente. Le ponen a 200 grados y marcan cuánto le está saliendo. Si lo marcan a 250 y la punta les marca la temperatura de 180 grados, entonces mantener y fijarse de que en posteriores soldaduras trabajar con 250. Ya después las estaciones de aire caliente normalmente siempre están en el rango de errores de 20, 30 grados. No son mucho la diferencia. Y fiarse de los displays, eso es fácil cuando son de aire caliente. En donde más se ha visto el problema es en estas puntas. La punta está a una temperatura, pero el display está marcando otra temperatura. Eh, También tenemos que conocer, cuando hablamos de soldaduras blandas, que el estaño que nosotros tenemos está conformado por dos tipos de materiales. El estaño, que está a un 60%, y también está conformado por plomo, a un 40%. Ahora, entre temperaturas de fusión de estos dos elementos, el estaño está alrededor de los 240 grados centígrados. Si no me equivoco, el estaño, el plomo, perdón, el plomo está sobre los 300 grados. Ahora, sucede un fenómeno interesante. Al mezclar dos elementos en las cuales su rango de temperatura de temperatura de fusión están sobre 300 grados, estos logran disminuir, ¿sí? Logran disminuir. Si estaño puro se fundía a 230, mezclamos con plomo y llegamos a fundir a 180 grados. Es un fenómeno que sucede en la naturaleza que lo utilizamos como una utilidad, sobre todo en esta parte del proceso de trabajar, la herramienta tenga la temperatura menor y que pueda servirnos, ¿no? Acá en este gráfico se representa un poco de cómo tenemos que manejar las soldaduras. Por ejemplo, el primer paso es insertar los elementos. El segundo paso corresponde a la punta de soldar, en la cual nosotros vamos a recalentar. Este precalentamiento puede ser por 1 segundo o 2 segundos, pero lo primero que tenemos que hacer es precalentar esta área de trabajo en donde vamos a soldar. Posteriormente añadimos el estaño. Fíjense, aquí tenemos el estaño. Su composición de este es conjuntamente cobre más. Entonces añadimos el estaño y al momento de añadir no añadimos directo a la punta. Añadimos al otro extremo en la cual está trabajando o está en contacto el componente eléctrico que vamos a soldar. Aportamos una pequeña cantidad de estaño. Posteriormente mantenemos la punta por otros 1 segundo. No es tampoco tan largo, puede ser 1 a 2 segundos. Y después de haber mantenido la temperatura, recién retiramos lo que es la punta y una vez cristalizada, llegamos a poder hacer este tipo de corte. En donde tenemos que tener mucho cuidado es en la cristalización de la soldadura. Y para esto se utilizan los elementos conocidos como pastas de soldar, los plugs, que son fundentes que nos ayudan en este área del trabajo, pero ¿cuál es la finalidad de ellos? Voy a remarcar en esta parte de acá. Imaginemos que este es el área en la cual estamos queriendo trabajar. Primeramente, nosotros tenemos que agregar el flux. Añadimos una pequeña capa, sobre todo eso se ve en la electrónica SMD. Y posteriormente, esta capa permanece verde en esta superficie.
permanece acá. Añadimos el material correspondiente del estaño y en la soldadura generamos una pequeña capa superficial. Si nos acercamos, esta pequeña capa superficial, por algunos segundos, en la parte de acá, por algunos segundos, actúa como, número uno, fundente, que nos ayuda a poder fundirlo, y número dos, como aislante al aire exterior. En aquí estamos trabajando con temperaturas que están alrededor de los 180 grados, 200 grados, 220 grados. Entonces estamos trabajando con temperaturas altas. Y el ambiente está alrededor de un ambiente natural que puede oscilar del lugar donde vivamos a unos 20 grados, a unos 30 grados. Entonces, el ambiente está mucho menor a lo que estamos trabajando en esta área de trabajo. Entonces el flux actúa como un pequeño aislante por algunos momentos, el que ayuda a poder hacer la cristalización correcta del estaño con plomo. Si nosotros hacemos una soldadura directa y soplamos, ¿sí? Hacemos que esta cristalización sea rápida y se la conoce como cristalización o soldadura fría, que esta soldadura es quebradiza, ¿no? Entonces, ante vibraciones o algún manejo que se pueda tener en el circuito, esta soldadura llega a romperse fácilmente. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, utilizamos otros elementos, como ya sea el flux o las pastas de soldar, que nos ayudan a que la cristalización del estaño sea correcta y sea resistente. Bien. Eso sería referido a lo que son las estaciones de soldadura blanca o al proceso de la soldadura blanca de estaño plomo en este caso. ¿Alguna pregunta relacionada a este tipo de trabajos en el proceso de soldar? Muy bien, ahí en los comentarios mencionan el multímetro, la estación de soldar son muy necesarios. Muy bien. Perilleros de precisión. Eh, varias en tareas en sí, pues se necesitan fuente de alimentación, cautín, pasta, extractores. La impresora 3D, láser o CRC son herramientas que podrían aplicar a la electrónica, sí. Sí. De hecho, en la fabricación de las placas electrónicas también se utilizan, si no son routers en CNC, también pueden ser los láseres en CNC. Muy bien. Se nos pasó la hora, pero es necesario poder terminar este módulo este día, ya que los horarios de las siguientes clases son igual apretadas. Entonces vamos a terminar esta parte hablando acerca del área de trabajo en la cual nosotros trabajamos como electrónicos. Muy bien. Entonces, ya hablamos acerca de esta parte de acá, las ventajas del uso de la herramienta. Mencionamos ahorro del tiempo, calidad en el trabajo, facilidad de procesos, velocidad, precisión, seguridad que nos otorgan las herramientas en el uso de trabajo. Ahora vamos a ver cómo organizar el área de trabajo. Eh, Bien, la mesa de trabajo dentro del campo de la electrónica pueden ser de diferentes modelos. Podemos apreciar que nosotros tenemos acá una mesa donde se daría de trabajo, un lugar de la computadora, lugares para los equipos superficiales y un gabinete donde podemos guardar accesorios que necesitemos. Otras mesas de trabajo, los gabinetes de poder guardar los elementos, los componentes eléctricos, tomas de corrientes fáciles de acceder. Entonces son mesas de trabajo especialmente diseñadas para la electrónica. En acá la recomendación de mesa de trabajo es de que estas mesas de escritorio, a pesar de que nos pueden servir, no las utilicen, ya que estas presentan barniz interno, entonces trabajando en la electrónica, herramientas siempre vamos rayando. No son aconsejables estas mesas de trabajo. Luego, respecto a las sillas de trabajo, si hablamos de las sillas de trabajo, en el mercado encontramos una gran cantidad de sillas. Podemos ver que estas sillas poseen desplazamientos superficiales que podemos hacerlo fácilmente.
También tiene la parte de rotación. Y es muy necesario esto en la parte cuando estamos trabajando en la mesa de trabajo. Pero ante clasificaciones podemos encontrar que hay cantidad. Hay desde los más sencillos que podemos encontrar, se los señalo acá. Desde estos más sencillos, los ergonómicos, las sillas que se parecen a los gamers y sillas de oficina que son muy grandes, ¿verdad? En consejos personales, utilizar estas sillas de acá, la cantidad de masa que tienen, la inercia que tienen, muchas veces resulta un poquito incómodo trabajando en la mesa de trabajo. ¿Sí? Entonces, lo recomendable con estas pequeñas sillas o sillas ergonómicas es suficiente para poder tener movilidad y agilidad en la mesa de trabajo, porque a veces estamos en una esquina y necesitamos movernos a la otra, entonces simplemente con un pequeño movimiento recosemos el espacio. ¿No? Entonces, como consejo, las ergonómicas, estas pequeñas, son lo ideal para poder tener agilidad en el trabajo. Después, la organización del lugar de trabajo. Si hablamos de organización del trabajo, el lugar de la mesa de trabajo dependerá de cada uno, su accesibilidad. Un promedio de unos 1,5 metros en adelante, mucho mejor, 2 metros, 2,5 metros, sirve para poder trabajar. Bueno, a esta organización del trabajo vamos a utilizar los equipos que hemos conocido antes. Vamos a ver desde el multímetro, vamos a ver desde las puntas de soldar, en este caso se está presentando con una pequeña lupa. ¿No? Entonces, lo vamos a colocar en lo que es la mesa. Bien. Después de haber colocado estos instrumentos en la mesa, vamos a dar una área determinada y vamos a instalar en esta una pequeña repisa. Y en esta pequeña repisa podemos colocar lo que son los equipos de trabajo. Equipos como ser las fuentes de voltaje, los osciloscopios y también las estaciones de soldar. Que estén un poquito separados al área donde estemos trabajando. Que si necesitamos la estación de soldar, sacarlo de ese lugar de su posición, bajarlo abajo y poder trabajar libremente. Cuando ya no lo necesitemos, volvemos a su lugar, ¿no? Una pequeña repisa que nos permita tener el mejor aprovechamiento del área de trabajo. Después considero de que un monitor sí es importante en la mesa de trabajo, ya sea si es un ordenador o ya sea simplemente un monitor en la cual se puede implementar un microscopio digital. Después, herramientas en general que vamos a utilizar para el área de trabajo. Y por último, consejo, tener un basurero, tener un receptor donde podamos hacer nuestros desechos del área de trabajo, donde no se acumulen la cantidad de desechos y poder mantener la mesa constantemente ordenada. Aquí el consejo va hacia que este tipo de elementos que tenemos en el área de trabajo sean con tapa, ¿sí? Que no sean abiertos libremente, ya que nosotros trabajamos con herramientas pequeñas, destornilladores, resistencias, ¿no? Y fácilmente con un pequeño golpe estos pueden caer de la mesa y si no nos damos cuenta y esto es abierto, bueno, se va hacia la basura. Y así podemos perder un multímetro, una pinza, un alicate. Entonces, la recomendación es que tengan tapa. Y por última recomendación en estas áreas de trabajo es de que no lo mezclen con los alimentos. Muchas veces el área de trabajo es el área en donde todo el día se mantienen y es el lugar incluso en donde llegan a almorzar. La recomendación es de que si estamos en una área, busquemos un lugar separado para poder ingerir los alimentos. Lo máximo que se pueda aceptar en un área de trabajo es una pequeña botella que tenga su tapa, que sea hermética, la cual podamos acceder para poder hidratarnos, pero tampoco tener esa susceptibilidad de un vaso del cual podemos echarlo y que se puedan mojar todos los equipos, ¿no? Entonces, cero comidas en las áreas de trabajo, sobre todo cuando estamos trabajando en la parte de la electrónica. Bien. Imaginemos que esta es la mesa de trabajo, ¿sí? Esta mesa de trabajo vamos a empezar a ordenarla, vamos a empezar a restringirlo. ¿Por qué hacemos esta restricción? Pues lo vamos a hacer por motivos de
organización dentro de esta área de trabajo y que nos pueda ayudar a ganar el tiempo. Muchas veces se pierde el tiempo en buscar una herramienta, en buscar un componente, porque la mesa está con cantidad de elementos. Entonces, vamos a empezar a dividir esto primeramente en el área de la manufactura. Es en el área en donde trabajan las manos, en donde trabajan las herramientas. En esta área es donde trabajamos la parte de manufactura. Al fondo va a estar dispuesto para equipos. Ahí ya mencionamos antiguamente qué equipos tenemos. Y vamos a mencionar hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo vamos a colocar lo que son las herramientas de trabajo, ya sean las pinzas, el estaño, ¿qué más puede entrar acá? Los destornilladores, ¿no? Los disponemos o al lado derecho o al lado izquierdo. Esto dependerá de qué. Eso depende si la persona es diestra o zurda. Si es diestra, pónganlo al lado derecho. Y si es zurda, pónganlo hacia el lado izquierdo. Haciendo el ejemplo de que esta mesa pertenece a una persona diestra, entonces a partir de aquí vamos a dejar un pequeño lugar para poder disponerlo hacia los componentes electrónicos que estamos manejando. Y estos ya pueden ser resistencias, capacitores, placas eléctricas que estamos manejando. Los ponemos hacia el lado izquierdo en este caso, pero en una pequeña parte, ¿sí? Una pequeña parte. Y esta parte de acá, la de color plomo, lo vamos a llamar zona muerta. Esta zona es un lugar en el cual no intervienen ni herramientas, ni componentes eléctricos, no intervienen ni siquiera los equipos de trabajo. Es una zona separada y exclusiva para alguna área determinada en la cual nosotros estamos realizando. Ejemplo, si nosotros estamos realizando alguna revisión de Internet y estamos tomando apuntes acerca de eso, necesitamos el cuaderno y el lápiz, ¿verdad? Entonces, para esta área es ese tipo de cosas. Cosas que no tengan que ver con nuestro trabajo cotidiano, como por ejemplo el celular, poderlo dejar en esta zona muerta en caso de que estemos trabajándolo en esta parte. Después, vamos a necesitar un almacenamiento de componentes, un lugar donde almacenemos esencialmente los componentes eléctricos, repuestos, etcétera, ¿verdad? Aparte, y también necesitamos un almacén de herramientas. Entonces, vemos que una mesa se puede organizar. El consejo acá es de que si te cuesta organizarte en la mesa de trabajo y ves que tienes un desorden en el proceso de trabajar, te puedas demarcar con una cinta aislante de un color diferente a tu mesa, empezarte a remarcar las áreas de trabajo que te va a ayudar. Entonces, visualmente ya tienes restringidos los límites y ya sabes a dónde tienes que colocar los equipos, las herramientas y tener una organización en el área de trabajo. Muchas veces y casi siempre es cuestión de entrenarnos a nosotros y poder decir que todo tiene su orden en el área de trabajo. Bien, entonces podemos trabajar así en desorden o podemos trabajar en orden. Y esto se aplica también a las personas que vayan aprendiendo el diseño de los circuitos eléctricos, porque muchas veces manejamos los prototipos. Y estos prototipos podemos hacerlo ordenadamente o lo podemos hacer desordenadamente. En este caso estamos mostrando algunos prototipos en las cuales se puede ver el orden. Por ejemplo, el sistema de cableado, estos pequeños jumpers que se colocan con los cables. Nosotros encontramos ciertas diferencias incluso en los colores, ¿sí? Vamos a ver lo que aquí estamos marcando color azul, rojo, azul y podemos ir representando como voltaje positivo o negativo. No se trata de ser perfeccionistas. Conocí a personas en las cuales los 90 grados tienen que ser 90 grados, ¿no? No se trata de eso. Se trata de poder tener una armonía y podamos observarlo de una forma en la cual si algún momento dejara de fallar o dejara de funcionar el circuito, poder encontrar rápidamente qué es lo que está fallando. En la parte de acá encontramos más ejemplos, ¿no? Los circuitos, fíjense que pueden llegar a ser largos, sobre todo cuando hablamos de prototipos. Pueden ser largos, pero el hecho de que sean largos no significa que tengan un desorden.
Podemos seguir viendo en estas imágenes el mismo aspecto. Vemos los cables cortados a medida, las resistencias puestos en un orden. Como les menciono, no se trata de perfección, simplemente de que esté organizado y en el momento en que dejen de fallar, esta organización nos ayuda a determinar muchas veces fácilmente dónde está la falla. A diferencia de estos circuitos de acá, fíjense, parece todo un tipo de bosque, que si nosotros buscáramos alguna falla en este prototipo, sería un poquito complicado, ¿verdad? De poder encontrarlo incluso visualmente. Aquí tenemos otros ejemplos. No sé si el circuito quiera marcar lo que es la letra H o estarían queriendo marcar un 8 o una A, pero fíjense de que esta falla que nosotros presentamos acá, revisarla entre todo este desorden, lo vamos a poder hacer, sí se puede hacer, pero cuesta un poquito más. Podemos ver incluso acá, ¿no? Los circuitos son largos, pero el hecho de tener tantas conexiones, véanse que ya se han mezclado y ya es difícil poder determinar dónde va cada conexión. Por ejemplo, en la parte de acá encontramos un conductor de color anaranjado, pero si vamos siguiendo ya no sabemos si es que se va hacia este lado o se va hacia arriba, ¿no? Entonces se van mezclando las conducciones. Entonces, trabajar en orden y desorden se ve incluso en el prototipado. Y la recomendación a esto es por el ahorro de tiempo, sobre todo en la parte del montaje, poderlos fabricar de una manera ordenada. Ya sea porque estos jumpers que nosotros manejamos en los prototipos no es algo que se vaya a desechar después, sino es algo que se vaya a agarrar y después de después de haber utilizado el circuito, verificar que funcione, lo desechas. No, esto se guarda. Y ese mismo guardado que tenemos, para otros prototipos nos llegan a servir, ¿no? Entonces, mantenemos el orden, mantenemos el lugar de trabajo limpio y tenemos una armonía en lo que estamos trabajando. Posteriormente, la parte de iluminación es muy importante en el área de trabajo. Nosotros tenemos que tener una iluminación principal. ¿A qué se va referido eso? La iluminación principal, que si no bien ilumina toda la habitación, ilumina toda la mesa de trabajo, toda el área de trabajo. Después nosotros tenemos iluminaciones secundarias, las cuales estas son dirigidas hacia un punto en específico en el cual necesitemos realizar la iluminación. Podemos encontrar desde luces blancas a luces amarillas. La luz del sol que llega a nuestros ojos normalmente es de color amarillenta. Entonces, es la luz natural la cual nosotros percibimos diario. La luz blanca llega a cansar fácilmente la vista. Entonces, aquí algún consejo que podría darles es de que en su mesa de trabajo tengan dos tipos de luces. Tengan la luz blanca, que es la mejor vista, la que se puede expresar como un lugar de trabajo, pero en el momento en el cual nosotros veamos que nuestros ojos llegan a estar cansados, cambiar a una luz cálida o una luz color amarillo. Muy bien. Entonces, termino con esta pregunta y termino este módulo con esta pregunta. Si te dedicas a hacer reparación de mantenimiento, estás aprendiendo en el mundo de la electrónica, realizas trabajos en electrónica, ¿cómo es tu zona de trabajo? Bien. Entonces, el día de hoy vamos a dar por concluido la clase. Si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración de lo que hemos visto el día de hoy, que lo pueda escribir en el texto o también puede activar su micrófono, no hay detalle en eso. Buenas tardes, buenas noches. Me Buenas. pareció muy informativo lo último, solo que presté más atención en el video y no tomé muchas notas. Quisiera volver a repetir esa última parte en algún videito y si es posible, algunos links donde yo pueda conseguir esas mesas, porque la verdad yo empecé desde cero y mis mesas las fui haciendo de madera, pero a futuro quisiera profesionalizar un poco más. Muy bien, Pedro. En la experiencia que yo tuve, las mesas de trabajo las tuvimos que mandar a hacer una metal mecánica.
a un lugar donde hacían soldadura y poderlas adquirir, porque mesas de trabajo relacionadas a la electrónica, eh, no encontré algún lugar en donde existan y se puedan adquirir. De hecho, las que tenemos en los laboratorios, las que tengo de trabajo, fueron diseñadas y fueron personalizadas, ¿no? A lo que necesitamos en el momento. Ahora, una mesa de trabajo, yo considero que sí debería ser de madera. La diferencia con el escritorio que les mostré que sí era de madera, era porque esos escritorios tienen barnices que protegen y el barniz es brilloso. Y en la electrónica manejamos herramientas y llegamos a rayar la mesa, ¿no? Entonces, los escritorios tienen una finalidad para evitar y cuidarlos, entonces no es recomendable. Esa era la recomendación. Después, existen mesas metálicas. La diferencia de una mesa que tenga parte metálica y tenga parte de madera es que las mesas metálicas tenemos la susceptibilidad a que podamos hacer cortocircuitos inesperados. Agarrar una placa, dejarla sobre la mesa metálica y que haga contactos internamente, ¿verdad? Entonces, para este tipo de trabajos, cuando son mesas metálicas, eh, poder utilizar estos complementos como los que vimos, esas alfombrillas de silicona, que son aislantes entre la mesa y el circuito eléctrico. Muy bien, entonces voy a mostrar una vez más lo que es la parte del temario y vamos a ir viendo en qué área estamos trabajando y en qué parte estamos. El módulo 1, en sí el día lunes, observamos los fundamentos. Hablamos un poco de seguridad industrial y luego vimos la matemática aplicada que va relacionada a la electrónica. Hablamos de las leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff, números complejos, cálculos de conexiones en serie paralelo, estrellas y deltas. Fue lo que fuimos viendo en el temario 1. Ahora, la grabación que sucede de la seguridad industrial es un poquito limitado volver a subir a lo que es la plataforma de YouTube, por razones de que al presentar los accidentes que se veían en las imágenes, YouTube suele censurarlos, ¿no? Entonces sabe bajar esos videos. El video en el que sí estaba compartido es en esos fundamentos matemáticos, la matemática aplicada. Esta segunda parte sí lo tenemos subido. El día de hoy hemos visto y hemos conocido la instrumentación electrónica, cómo hacer el voltímetro, amperímetro, entre otros elementos que hemos visto y hemos hablado un poco acerca de consejos de manejar el área de trabajo y sobre todo manejarlo en orden. El día viernes vamos a hablar acerca de lo que es la introducción electrónica analógica. Vamos a ver conceptos de corriente alterna, directa y cómo estas corrientes alterna y directa tienen comportamiento en los diferentes componentes, ¿no? Entonces vamos a ir viendo y hablando acerca de los componentes pulsadores, resistencias, capacitores. En donde más vamos a detenernos en poder hablar es en esta parte de acá de la resistencia. Vamos a conocer un montón de resistencias y vamos a ver que acerca de esa gran clasificación de resistencias, existen resistencias que varían en función de la temperatura. Entonces podemos hacer circuitos que nos permitan determinar una temperatura de, por ejemplo, si supera los 100 grados, que se encienda un piloto, o si supera los 120 grados, que suene una bocina, ¿no? Entonces podemos llegar ya a esta parte de lo que es el diseño de circuitos eléctricos. Ahora, cuando se mencionaba en la inscripción diseños de circuitos eléctricos, fue el área donde mayormente votaron. Es algo que me llama la atención ahora personal hacia mi persona, es hacia qué área están queriendo acceder a este diseño de circuitos eléctricos. Porque viéndolo desde dos puntos de vista, nosotros tenemos el diseño de circuitos eléctricos analógicos y digitales, ¿verdad? Entonces, cada área tiene su mundo de esa aplicación. En electrónica analógica vemos una serie de tipos de diseño y dimensionamiento de circuitos eléctricos y en electrónica digital ya vemos otro tipo de dimensionamiento. Todo esto lo voy a preguntar en el formulario que hoy día voy a enviar acerca de los apuntes
para que puedan subir sus apuntes y por favor poderme aclarar esta parte. Cuando hablamos del diseño de circuitos eléctricos, personalmente ustedes, ¿a qué áreas se están enfocando? ¿Qué es lo que quieren diseñar, en otras palabras? Muy bien, entonces eso lo vamos a ver el día viernes y vamos a empezar a utilizar programas como Proteus, vamos a empezar a utilizar el Excel para poder hacer la parte de cálculos, ¿sí? Tal vez es el área donde tenemos problemas, pero les voy a enseñar cómo con el Excel podemos empezar a realizar los cálculos para el diseño y dimensionamiento de los circuitos eléctricos. Posteriormente, la siguiente semana vamos a continuar con la electrónica digital y vamos a tener el módulo de motores y la última parte de robótica, donde vamos a ver sobre todo relacionado a la parte matemática. Una vez más vamos a utilizar el Excel y vamos a generar ecuaciones. Y a través de estas ecuaciones generadas vamos a empezar a dar movimiento a diferentes tipos de robots. Muy bien, entonces que tengan una muy bonita noche, un buen descanso y nos veremos el día viernes. Muchas gracias. Hasta luego.